Bienvenido a nuestra Iglesia Vive. Estamos muy contentos de recibirte en esta casa de adoración y como en toda casa hay algunas normas que queremos enseñarte. Primero, saludar no es solo cortesía, es una forma de acercarnos. Saluda a quien te cruces al llegar. Segundo, procura ingresar 5 minutos antes de que inicie el culto. Tu puntualidad hace parte de nuestra adoración. Tercero, ubícate en las sillas que te asignen los servidores de logística. Tu colaboración hace parte de nuestra organización. Cuarto, durante la alabanza, los niños menores de 10 años se ubicarán en las sillas de colores. Estas sillas están ubicadas en primera fila. Quinto, por favor silencia tu celular. No queremos interrumpir este tiempo tan especial. Sexto, el uso del tapabocas es opcional. Respeta a aquellos que desean usarlo. Esto es Cultura Viva. Señor, inundas todo, Dios. Tú lo eres todo, precioso. Quiero estar donde tú estás, Señor. Descansar y encontrar tu amor, tu dulce voz fluyendo alrededor. Nada más que tu voz. Y postrado aquí en tu presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar, siempre Rey. Y postrado aquí en tu presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar.
pasar y encontrar tu amor. Tu dulce voz fluyendo alrededor. Nada más que tu voz. Postrado aquí, en tu presencia encuentro paz. Confiado en ti, anhelo siempre estar. Oh, oh. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Y quiero que tú estés cerca de mí, oh mi Dios, pues tú sabes que no podré vivir sin ti. Te amamos, Rey. Y quiero que tú estés cerca de mí, oh Señor. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Solo a ti, te quiero a ti, mi Señor, te quiero a ti, solo a ti, te quiero a ti, mi Señor, te quiero a ti, solo a ti, te quiero a ti, mi Señor, te quiero a ti, solo a ti, te quiero a ti, mi Señor, te quiero a ti, solo a ti, te quiero a ti, mi Señor, te quiero a ti, solo a ti, te quiero a ti, mi Señor. Bueno, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y hoy quiero meditar en algo que es en la carta a los Romanos, un pedacito de la carta de los Romanos. Y en esta carta hay una palabra que es clave, que es el Evangelio. El Evangelio, las buenas noticias, la palabra evangelión, las buenas nuevas. Y dentro del contexto de Romanos significa la salvación de pecado y la entrada al reino de Dios por medio de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algo muy sencillo. Y este mensaje debe ser anunciado, el Evangelio, presentar a Jesucristo a toda persona, en todo tiempo, en todo lugar, con la guía del Espíritu mismo de Cristo, del Espíritu Santo. Y según la Biblia, el Evangelio es la potencia más grande que quita o debilita la fuerza del enemigo y nos revoluciona, deja el pasado atrás, nos lleva a un presente
y nos asegura un futuro. El tema, el poder del Evangelio. Y en esta carta el apóstol explica a los creyentes qué es el Evangelio, y el corazón del libro de Romanos está en solo 2 versículos. Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17, que dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ese es el corazón de toda la carta. Entonces el ánimo que hoy solamente vamos a estar viendo los capítulo 1, algunos versículos, el ánimo es el ánimo que nos da el llamado a compartir el Evangelio, compartir las buenas nuevas. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, aprendiendo de los personajes incluidos en la carta de los creyentes, en esta carta dirigida a los creyentes que estaban en Roma. ¿Y qué personajes hay ahí? El primero es el enviado. El apóstol Pablo dice: Pablo, siervo, apóstol y apartado. El nombre de él y el corazón de su llamado, el área específica que iba a ser y cómo Dios lo había apartado desde antes. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él, versículo 2, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Entonces lo primero que nos va a hablar es de Pablo, una persona común y corriente, conocido por un celo. Tenía dentro de él un celo, pero un celo no según Dios, sino un celo según el enemigo, porque perseguía a la iglesia, persiguió el Evangelio de Jesucristo. Y una vez confrontado por el mismo Cristo en su gran encuentro que tuvo, cuando Dios le hace las 2 preguntas también básicas que nosotros debemos presentarle a todo el mundo, o mirarnos frente a esos dos interrogantes. ¿Cuáles interrogantes fueron los que los que el apóstol Pablo hizo a Dios y las respuestas que Dios le dio? Las preguntas fueron: ¿quién eres, Señor? Y esa pregunta siempre nosotros estamos llamados a conocerla. ¿Quién es Dios? Existimos para conocer a Dios. Y seguida esa, ¿qué quieres que yo haga? Estoy hablando de la conversión de él en Hechos capítulo 9. Capítulo 9. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y estas 2 preguntas siguen siendo la base fundamental para que nosotros podamos seguir a Dios, conociéndole y haciendo su voluntad. Conocemos a Dios permanentemente y hacemos lo que Él nos dice por medio de su palabra. Y después de decir Pablo y de este pequeño introducción y recuento de la vida, de la conversión de Pablo, dice que él es siervo. Y la palabra es, usted sabe que es, o algunos conocen, o hoy se la presentamos, la palabra doulos, siervo, no un esclavo que sirve contra su voluntad, no uno que es obligado a servirle en sujeción forzada y bajo un trato rudo o injusto, o con una amenaza o una sentencia que tiene que servirme porque el Dios de ira, etcétera, etcétera. No tiene esa connotación, sino un siervo al estilo de Abraham, al estilo de Moisés, al estilo de David, hombres sujetos al Señor
y dependientes completamente de Él. Y claro, llamados, pero también voluntarios para lo que Él quiera. Yo admiro muchísimo estos días que estuve en la cárcel distrital, en la jornada de la mañana y en la jornada de la tarde. Estuve todo el día en la cárcel y estando en la cárcel admiré a las personas que voluntariamente sirven a Dios en las cárceles. No tienen ningún salario, ni le piden a la iglesia, ni le piden a nadie para los buses, ni para los transportes. Son personas completamente entregadas. Admiré, les observé, trabajé juntamente con ellos, pude predicar el evangelio en medio de estos grupos, de estos patios, en la mañana hombres, en la tarde mujeres, y me admiré realmente de estas personas que por el llamado de Dios simplemente hacen su voluntad sin absolutamente ninguna recompensa o estímulo material de parte del ser humano. Entonces el siervo doulos para ese tiempo era un esclavo que podía, luego del jubileo, después de la restauración de todos esos años de trabajo donde Dios daba descanso a la tierra y descanso a las personas, una especie de pensión, entre comillas, de parar, ellos podían salir y renunciar a sus derechos y a sus deberes que tenían y quedarse, podían salir de estar bajo sus jefes y irse por fin libres, pero ellos voluntariamente se quedaban con su amo y decían: nosotros queremos quedarnos, ya es el tiempo para salir, pero nosotros queremos seguir con este amo porque es un gran amo. Y yo creo que los que tenían amos malos en ese tiempo pues querían salir, como cuando uno está en una mala empresa con un mal jefe, pues uno desearía salir. Pero aquí, cuando había un buen amo, pasaba lo siguiente: Éxodo 21, 5 y 6. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesma y será un siervo lesna para siempre. Y será un siervo para siempre. Entonces algunos podían decir que efectivamente ahí fue donde empezaron de forma equivocada las modas de las expansiones, pero no tiene nada que ver con las expansiones, sino era una costumbre de horadar la oreja para mostrarle a todo el mundo la marca que ellos querían seguir a su amo. Hoy, antes de servir a Dios, nosotros también, hermanos, antes de conocerlo, quizás estábamos bajo una esclavitud de pecado, pero una vez hemos conocido al Señor, sentimos el deseo de servirle y de seguirle. Algunas personas pueden pensar que nosotros estamos por obligación en una iglesia, por obligación en una fe, por obligación en un ministerio, y no entienden esto de ser llamados a servir. También dice que Él es apóstol. Su llamado es de un enviado a anunciar el evangelio y claramente a los gentiles. Las características de los apóstoles básicamente eran haber visto a Cristo resucitado. El apóstol Pablo no estaba dentro de la lista cuando se apareció Jesús a sus discípulos. Él no estaba ahí, pero la Biblia nos narra que él tuvo unas revelaciones donde Dios se le manifestó de forma increíble, y esa era la mayor evidencia que se podía tener en cuanto al apostolado. A la vez, por medio de ellos había algo muy
particular, era que como en ninguna época se hacían milagros, prodigios y señales. Y cuando el apóstol Pablo empezó su trabajo, también la palabra de Dios iba acompañada con todos estos milagros y prodigios. No quiere decir que ya no existan los milagros y los prodigios. Existen los milagros, las señales, los prodigios. Pero lo que estoy diciendo es que la señal del apostolado era algo real. Empezaba en su ministerio, y con su ministerio, como dijo Jesús, si no creen por mis palabras, crean por las cosas que yo hago. Los enfermos son sanados, los muertos, un milagro que pues no sé si alguno de ustedes ha visto, pero los muertos son resucitados. En esa época era común ver los muertos resucitados. Que Dios pueda resucitar hoy, claro que lo puede hacer, pero estamos hablando de la señal del apostolado, de esos primeros tiempos. Y ellos tenían un llamado dentro de la iglesia en general, y no solamente en una iglesia local, como de pronto yo tengo un llamado a una iglesia local, a una influencia particular, pero ellos eran llamados a las iglesias, y por el Espíritu de Dios eran aceptados después de cierto tiempo, o iban fundando iglesias, y Dios permitía que la palabra y el reino de Dios se extendiera y las iglesias permanecieran y ellos tuvieran ese tipo de autoridad. Y lo otro que va a decir es que el apóstol Pablo ha sido apartado. ¿Qué importante tiene esto? Apartado para el evangelio de Dios. Gálatas 1:15 y 16 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, para que yo le predicase. Entonces nosotros hemos sido apartados para predicar la palabra, no solamente para ser perdonados, no solamente para ser santificados, no solamente para ser bendecidos o para ser parte de una iglesia, sino para predicar, para predicar. Entonces, ¿qué podíamos decir de todos estos títulos? Pablo, siervo, apóstol y apartado. Pues que la iglesia cumple esa misma función. Son seres humanos. Pablo después fue Saulo de Tarso, seres humanos con muchas debilidades que perseguían a la iglesia, etcétera. Dios toma a esas personas y nos va a hablar de la tarea. Jesús dijo que nosotros hemos venido a servir a las personas, a servir. Por eso donde vayamos, la primera forma de llegar con el evangelio es servir a otros, servicio y solo servicio. Y nos va a hablar de su apostolado. La iglesia está llamada para que las iglesias crezcan. Estamos asociados con otras iglesias, y después dice que hemos sido apartados y nos dice con qué fin. Entonces ese evangelio al cual fue llamado Pablo es la revelación complementaria de la Biblia. ¿Por qué complementaria? Porque fue anunciada desde años antiguos por los profetas. Como dijo algún comentarista bíblico, comillas, el Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. Lucas 24, 44 al 48 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, Jesús, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, el ánimo que nos da el autor es a compartir el evangelio que nos ha cambiado, y la manera de hacerlo es aprendiendo de los personajes incluidos en la carta a los creyentes romanos. Primero, el enviado, y hablamos de Pablo como siervo, como apóstol y como apartado. Número 2, el mismo Espíritu de Dios o la Trinidad, expuesto principalmente el Espíritu Santo que está
en medio nuestro ahora, tomando de lo de Jesús y haciéndolo conocer. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, es acerca de Jesucristo, exclusivamente de Jesucristo, por el Espíritu Santo. Porque podemos encontrar que, como dijo Pablo, no que haya otro evangelio, pero algunos predican otro evangelio. En los devocionales que estamos haciendo de Lamentaciones, nos ha dicho estos días que habían falsos profetas que predicaban vanidad y locura. Y así podemos encontrar vidas que nos ofrecen un cristianismo sin cruz y una puerta ancha, donde la gente se siente contenta porque son motivados, hay positivismo, hay muchas palabras solamente de esperanza, pero es acerca de Jesucristo. Romanos 1, 3 y 4, acerca de su Hijo nuestro, y dice Señor Jesucristo. No es solamente Salvador, sino también Señor, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesús dijo, cuando iba a dejar la tierra, en Juan 16, 13 y 14, que iba a venir el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, no solamente tener un cúmulo. Estos días alguna persona me dijo, ¿cómo hago yo para poder saber, por ejemplo, mi vida emocional? ¿Cómo conducir mi vida emocional? ¿Cómo no fracasar al ver tantos matrimonios que fracasan? Un joven me dijo, ¿y cómo hago yo para saber? Y como aún los divorcios ocurren dentro de la iglesia cristiana, entonces cuando ocurren, pues como dice el Salmo 11, si los fundamentos han de ser destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Cuando la iglesia misma o nosotros, los pastores, los líderes, fallamos en cuanto a la verdad, en el ejemplo, la conducta, el comportamiento, el resultado verdadero de nuestra fe, el que Dios nos ha dado vida abundante, cuando eso pasa, pues ya no es necesario decir, no, pues mira, que sea temerosa de Dios, que tenga un llamado, que tenga un ministerio, que tenga, como una cantidad de fórmulas. Pero resulta que aún es toda esa cantidad de fórmulas o de requisitos, aún con todo eso, existe la posibilidad de divorcio dentro de la iglesia cristiana, algo que en el pasado ni siquiera se contemplaba, pero ahora por el espíritu que hay en este mundo se contempla. Entonces ya no sabía qué decirle al joven, sino una sola cosa, porque estaba frente a él y le dije, pues sí, todas estas cosas son importantes, estos requisitos, pero hay una más importante de todas: la guía de Dios permanente en nuestras vidas, por encima de las fórmulas, las recetas y cada cosa que queramos que sea así, que sea así, no, sino que el Espíritu de Dios es el que nos va a guiar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque ¿cómo aplicar las verdades? Ese es otro problema. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuánta esperanza. Y Él me glorificará. Él no va a hacer que tomemos decisiones que no le glorifiquen o que nos agraden a nosotros, sino a Él. Sino Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y hablaba que era un espíritu de santidad. Entonces la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y hablaba que era un espíritu de poder, es decir, que superaba
tentaciones, argumentos, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, es capaz y poderoso de dejar exclusivamente su palabra. Y el testimonio de que Jesucristo es Dios, por ejemplo, solo podrá ser creído. ¿Quién puede creer que Jesucristo es Dios? Eso es complicado cuando uno no tiene el Espíritu de Dios. Solo por el Espíritu, si viene el pecador, podrá hacer y testificar, revelar a su Hijo en nosotros. ¿Qué verdad manifestará a los pecadores? El Espíritu de Santidad mostrará la preexistencia de Cristo, su encarnación y su resurrección. Es decir, Jesucristo como el Dios eterno. Eso será solo por el Espíritu. Por lógica y por razonamiento será imposible que lo podamos creer. Romanos 9:5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesucristo también nos decía que es del linaje de David. Mateo 1:1 y 16, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces es necesario que tuviera descendencia de alguien, y esa descendencia la describe también este libro. Y Filipenses 2:6-9 dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y después nos va a decir que Dios lo exaltó sobre todo, para que toda rodilla se doble delante de él y toda lengua confiese que él es Jesucristo el Señor. Mientras que Jesucristo estuvo en la tierra, él mostró que era el Hijo de Dios. El Espíritu Santo moraba en Cristo desde su concepción ya moraba. Lucas 1:34-35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y así vamos a encontrar en todo el caminar de Jesús el Espíritu Santo. También en medio de la prueba, Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu mismo al desierto. Y por supuesto, en Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, de principio a fin, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces aquí el segundo personaje, cuando compartimos el Evangelio, poder compartirlo, esa seguridad viene porque Dios ha enviado a su iglesia. Dios envió al apóstol Pablo, y Dios estaba con ellos por medio del Espíritu Santo. Y el último personaje, nosotros, también los elegidos. Dentro de estos elegidos están los romanos, hermanos romanos, que hacen parte de las naciones a quienes se le ha dado el Evangelio para creer. Romanos 1:5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Nos vuelve a decir la misión que tenemos: ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándoles y enseñándoles a que guarden todas estas cosas. Estos elegidos tienen llamados claros y consecuentes
al ser de Jesucristo, y por ende ellos han sido primeramente perdonados y santificados para hacer la obra del ministerio. Finalmente, el último versículo, Romanos 1, 6 y 7, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo que hubo en Él fue gracia y paz, y lo que hay en nosotros los elegidos, llamados a predicar su evangelio, es la gracia y la paz. Cuando somos de Cristo, somos amados de Él, hemos sido llamados a ser santos y a disfrutar de su presencia, que como les dije es en toda gracia y en toda paz, y así se manifiesta a las personas. Entonces la invitación es a que compartamos el mensaje de Dios, que es el poder del evangelio. Así es que animémonos a predicar, y mucho más cuando estamos viendo el libro de Lamentaciones y vemos cuánta desgracia en los jóvenes, en los ancianos, en los niños, y podríamos decir, bueno, ¿y por qué esta instrucción? ¿Por qué esta enseñanza? Porque Dios quiere movilizarnos en medio de gran oscuridad a compartir el poder del evangelio. Oremos. Padre, te damos gracias por el poder del evangelio, y queremos pedirte que cada creyente, Señor, pueda hacerse responsable hoy, que ha recibido las buenas noticias, que hace parte de una iglesia, que ha sido llamado de las tinieblas a la luz admirable, para que se levante y sirva a Dios en medio de las naciones. Padre, que ellos y todos nosotros podamos tener amabilidad, bondad, para que las personas puedan ver nuestras buenas obras y glorificar a nuestro Padre Celestial. Ayúdanos a hacer luz en medio de oscuridad. Gracias por cada llamado de cada iglesia. Gracias por cada llamado de cada persona. Gracias porque son guiados por el Espíritu, no son guiados de forma exclusiva y única de un pastor, de un líder, sino que ellos, sus dones, talentos, condiciones, posibilidades, posiciones, eres tú el que los has puesto estratégicamente dentro del cuerpo para que hagan la función propia, y así mismo, Señor, puedan llevar adelante el predicar el evangelio. Gracias por habernos apartado, no solamente de forma individual, sino para ser parte del colectivo de la fe, que tiene un solo propósito, una sola fe, un solo Padre que es en todos, por todos y en todos, un solo Señor, una sola tarea, una sola fe, una sola misión. Gracias por dar esa unidad, y gracias por darlo por medio del Espíritu Santo de Dios, que solamente por Él podemos creer, porque Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros predicamos enviados por ti, pero eres tú el que haces esa obra, eres tú el que haces crecer la iglesia, eres tú, Señor, y solo tú. Y gracias por esa elección que tenemos para todos los que estamos en esta iglesia y en otras. Padre, la gloria que nos ha llamado amados y santos. Padre, para todos nosotros la gracia y la paz sean disfrutadas para poder compartir el poder del evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Cántelo con su corazón, cántelo con su mente. Piensen en algo, no son solo canciones, es nuestro corazón hacia el Señor. Señor, no hay otro como tú, Dios. Hoy lo declaramos, Dios, hoy lo confesamos. Tú eres la razón, Dios precioso. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús.
salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, yo te alabaré, mi buen Jesús, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, yo te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que yo anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, yo te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaremos, Rey precioso, por quien eres Dios, nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Creador, nuestro amigo. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Solo a ti, Señor, te alabaré, te alabaré, te alabaré. Dígaselo, te alabaremos, Rey. Te alabaré, yo te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, como ninguno eres. Te alabaré, te glorificaré, yo te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré. Real, en esta mañana, iglesia, el Señor nos escogió para amarle, para verlo. Me miraste a los ojos, susurraste mi nombre y no seré nunca igual. Por estar a tu lado, dejaré mi pasado, no miraré a nadie más. Tú, solo tú, fuego consumidor, eres tú, solo tú, la canción de mi corazón, mi dulce amor, Jesús. Gracias por amarnos, Rey, nuestro dulce amor eres tú.